El Ministerio Católico Anahuín presenta el programa Catequesis, Apologética y Predicación. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Hoy nuevamente estamos aquí en nuestras casas, ya estamos en nuestras casas de forma más permanente, con mucha más regularidad que lo estamos comúnmente, ¿verdad? Y hoy quiero tocar un tema, en su programa Catequesis, Apologética y Predicación. Hace unos días yo suelo buscar en lo que es el Vatican News, las noticias del Vaticano, ¿verdad? Encontré hace unos meses habían nombrado al arzobispo Kevin Joseph Fodder, que él es el carmalingo, o sea, la persona que cuando está la sede vacante, una vez que muere el Papa o que renuncia, como en el caso de Benedicto XVI, es quien está a cargo financieramente de la Santa Sede, no en lo espiritual, ¿verdad? Porque en lo espiritual está a cargo todo el colegio apostólico, todo el colegio cardenalicio, todo el colegio de los cardenales, aunque sí, apostólico en el sentido de que ellos son sucesores de los apóstoles. Bueno, vamos a estar tocando un tema hoy que me pareció muy interesante, ya precisamente por todo esto lo que estamos viviendo. Hay una noticia muy interesante del cardenal Fodder, nos dice una propuesta concreta para hacer iglesia doméstica. Sí, y ese es precisamente el tema, la iglesia doméstica. Y teniendo como base este artículo y una carta que escribió el cardenal Fodder, es el cardenal que está a cargo del dicasterio de los laicos, la familia y la vida, ¿verdad? Y voy a poner a la parte de abajo del enlace tanto el enlace de la noticia del Vatican News como el enlace del escrito que realizó el cardenal Fodder sobre, ¿verdad?, propuesta concreta para hacer iglesia doméstica. Y vamos a tocar algunos puntos más de relieve. Yo les exhorto, mis queridos hermanos, que lean esta carta del cardenal Fodder, que es un tesoro. Y claro está, el cardenal Fodder en distintas ocasiones hace eco del documento Amoris Laetitia que escribiera nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Y la misma inicia citando a Amoris Laetitia en el numeral 315 y nos dice: la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Miren qué interesante esto. La presencia del Señor habita en la familia. ¿Ok? Recordemos que la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles, literalmente ha llamado a la familia iglesia doméstica. ¿Ok? Dice, la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos e intentos cotidianos. O sea, que aquí está incluido, hermanos, todo el paquete, las buenas y las malas. Recordemos que para los que estamos casados por la Iglesia Católica, cuando realizamos lo que se llama el consentimiento, ¿verdad? Que son las palabras que usualmente repetimos con el sacerdote, que el sacerdote nos las dice de forma bajita, porque, bueno, se supone que la pareja ya sepa esa. Prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la dicha, en la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno contesta, sí,
prometo serme fiel, tal. Y sí, prometo. Y ese es el consentimiento, esa es parte del consentimiento matrimonial, ¿verdad? Pues entonces, la familia doméstica acarrea con todo esto. O sea, en las buenas, en las malas, en la dicha, en la enfermedad, en los sufrimientos, en los gozos, ¿verdad? Y de esa forma, pues vamos a visualizar, vamos a ver, nos podemos dar cuenta que tanto en la iglesia, y en este caso de esta propuesta concreta para hacer iglesia doméstica, se nos recuerda de tal modo de que pues vamos a pasarlas unos ratos mucho mejores, con más alegría y entusiasmo, y quizás al par de minutos con más incomodidad, etcétera. Bueno, eso es normal en la familia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que como iglesia doméstica, recordemos que Jesucristo funda su iglesia, ¿verdad? La única iglesia, la iglesia católica, y hay que decirlo, punto, hay que decirlo, la iglesia católica. Entonces, la iglesia completa, la iglesia universal, por eso se llama iglesia católica, la iglesia universal está en las buenas, en las malas, en las quizás más malas, en las menos buenas, pero está en la esperanza, vive en la esperanza, en el amor, en la caridad fraterna. Pues la familia, como familia, estamos llamados a vivir de esa misma forma, ¿verdad? Entonces, sigue el documento. En la iglesia tenemos un tesoro escondido, la familia. O sea, la iglesia universal tiene un tesoro escondido, la familia. Bien, aquí quiero hacer un alto y buscar un texto bíblico que tengo aquí, del Evangelio de San Lucas. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 41 al 52. Vean cómo nos dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, está hablando de Jesús, cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volver ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y se buscaban entre los parientes, y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no lo encontraron. Se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y hablándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos este texto del Evangelio de San Lucas, primer capítulo,
versículos 47 al 52, ¿verdad? Vemos aquí el agiógrafo, el autor bíblico, San Lucas, nos dice que Jesucristo tenía 12 años. Y esto es bien importante, hermanos. En el pueblo judío hay un rito que todavía se sigue celebrando, que es la Bat Mitzvah. A los 13 años, literalmente el judío ya es adulto, especialmente el varón. Y se celebra este rito, y ya desde los 13 años, el joven adolescente, para nosotros adolescentes, ya para el pueblo judío es adulto, puede leer en la sinagoga y puede estudiar en las escuelas rabínicas, ¿verdad? Yo tengo varias amistades que son judíos, ¿verdad?, de nacimiento. Yo mismo, pues, me considero descendiente judío sefardí de España, ¿verdad? Y conozco todas estas cosas porque las he ido aprendiendo a través de mis amistades y luego también mis estudios teológicos. Y entonces, el autor nos dice que Jesús tenía 12 años. O sea, que no se supone que Jesucristo estuviera en el templo comentando y haciendo preguntas como lo estaba haciendo. No se supone, porque a los 13 años desde los 13 años adelante es que podía hacer eso. O sea, eso no es algo que no fuera común en el pueblo judío. Sí, era común, pero desde los 13 años. Y ya el autor bíblico nos muestra la sabiduría que ya previamente Jesucristo tenía, ¿verdad? Que esto es bien importante entenderlo. Y entonces, a nosotros los cristianos, por eso yo siempre digo y recalco en mi parroquia, en distintos lugares que puedo ir, que me invitan, que es de suma importancia el estar formados en nuestra fe católica, el conocer, ¿verdad? El conocer. Ok. Nos dice este mismo texto del cardenal Farret. La iglesia, como ya había dicho, la iglesia tiene un tesoro, la familia, un tesoro escondido. Y lamentablemente este tesoro escondido porque, pues, se ha quedado, muchas veces sentimos, y por lo menos yo he sentido y he percibido de que la familia en la iglesia se ha quedado como algo anónimo. Y no, ya es tiempo de que tengamos, y el Papa lo dice, el Papa Francisco se pasa diciéndolo. Ya desde un tiempo para acá se ha estado trabajando con esto para que esto no sea así, para que ya la familia no sea algo anónimo. Pero lamentablemente también, fuera del contexto de la iglesia, hermanos, los medios de comunicaciones sociales seculares, la prensa, la televisión y el cine, la familia no existe literalmente para ellos. O sea, la familia es, como diría muy bien mi abuelita, un cero a la izquierda. O sea, un cero que no tiene valor y que está más allá de lo que no tiene, o que está más allá de lo que no tiene valor, ¿verdad? Entonces, nos sigue diciendo más adelante: en las casas, de hecho, los cónyuges garantizan la presencia de Jesús las 24 horas del día. Una verdad que el Papa Francisco subraya en Amoris Laetitia número 67. ¿Ok? Como padres, hermanos, usted y yo como padres tenemos que garantizar esa presencia del Señor en nuestros hogares. Estamos llamados como padres, ¿verdad? Como matrimonios, estamos llamados, que el matrimonio está llamado a formar una familia. Y eso es parte del matrimonio. Cuando hacemos, ¿se acuerdan de ese consentimiento matrimonial que estaba hablando hace un rato? En ese consentimiento matrimonial van los hijos, están los hijos, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, pero sí, están ahí. Por eso es que el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, tiene que estar abierto a la procreación, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Los padres tienen que garantizar las 24 horas, ¿verdad?
esa presencia de Jesús. Y una de las cosas que se nos están exhortando el Papa, los obispos, muchos sacerdotes, también nosotros los laicos, que estamos pues en la oración. La oración tiene que intensificarse, hermanos. Tiene que intensificarse, ¿verdad? Como padres. Entonces, el domingo, la Santa Eucaristía. No podemos ir al templo. Pero en nuestra casa, nuestro hogar se tiene que convertir en ese templo, ¿verdad? Un templo doméstico. Como somos familia doméstica, nuestra casa, nuestro hogar, se tiene que convertir en un templo doméstico. Y esto implica, hermanos, que estamos llamados ya no me voy a sentar, me senté así, bien cómodo, y no. Eso implica que tenemos que participar de la Sagrada Eucaristía también, ¿verdad? Participar de la Sagrada Eucaristía. Entonces nos sigue diciendo esta carta del cardenal Farr: mientras esperamos la derrota de este mal, o sea, del coronavirus, el Señor nos está ofreciendo un tiempo de entrenamiento. Un tiempo de entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Pues para que redescubramos la identidad de lo que es y debe ser la familia doméstica. O sea, una familia cristiana que se une en la oración, una familia cristiana que se une en la caridad fraterna con otras familias, con otras personas, ¿verdad? Y tenemos que ir descubriendo. Este tiempo es un tiempo propicio para eso. Redescubriendo el valor de lo que es y debe ser la iglesia doméstica, mis queridos hermanos, ¿verdad? Nos sigue diciendo la carta: un tiempo en que, viviendo apretados en nuestras casas, ¿okay?, estamos llamados a hacer continuos ejercicios de caridad. Bien, por eso es que este es un tiempo, como estaba diciendo previamente, este es un tiempo propicio para vivir en la caridad fraterna, especialmente con los más necesitados. Un ejemplo, ok, si vemos a alguien, vamos al supermercado a comprar nuestros víveres, ¿verdad?, nuestros comestibles, lo que necesitamos para subsistir, pero vemos a alguien en la calle pidiendo. Bueno, lo que yo haría, muy personal, es mi opinión muy personal, pero lo que yo haría es sacar algo de ahí. No se lo doy, no me voy a llegar a donde la persona, no. Mira, hermano, te voy a dejar esto aquí. Una vez que yo me retire, eso es tuyo, te lo coge. ¿Ok? Y ya ahí estoy trabajando con ambas situaciones. No me voy a contagiar, o trato de cuidarme, ¿verdad? Pero entonces también ayudo al más necesitado. Y como padre de familia, como cristiano, yo no puedo olvidar eso. ¿Ok? Como padre de familia, como cristiano, y repito, no podemos olvidar eso, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la carta está escrito del cardenal Farr: esforcémonos pues por captar la invitación que el Señor nos dirige en nuestras casas. Reunámonos en familia, especialmente los domingos, para celebrar de manera más solemne la liturgia doméstica, ¿verdad? La liturgia doméstica, que en virtud de la presencia de Jesús se realiza habitualmente mediante gestos entre los cónyuges, los gestos de amor vividos en la historia de un matrimonio. Se convierte en una ininterrumpida continuidad del lenguaje litúrgico, y la vida conyugal debe ser un ejemplo
la vida conyugal viene a ser un ejemplo, sentido, en algún sentido litúrgica. La vida conyugal se debe transformar en litúrgica. O sea, no solamente la vida conyugal, sino la vida de familia, ¿verdad? Está llamada a convertirse en litúrgica. La palabra liturgia significa la acción del pueblo, ¿verdad? Acción o trabajo del pueblo. Y aquí está el cardenal Fares haciéndose eco de Amoris Laetitia, el numeral 215. De hecho, voy a dejar también el enlace del documento Amoris Laetitia para que lo tengamos a nuestra disponibilidad y lo podamos leer también. Todos esos enlaces los voy a dejar aquí, a la parte abajo del video, allá abajito. Sí, ok. Entonces, lo sigue diciendo esta carta. Todas las familias pueden hacerlo. O sea, reunirse en familias a orar, a participar de la Eucaristía, que gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis, hermanos, si esto fuese a suceder 30 años atrás, 40 años atrás, no había oportunidad literalmente de participar y de tener de las cosas así más esenciales sobre lo que es la Santa Misa a nuestro alcance. No habría, o sea, no. Pero por lo menos gracias a Dios tenemos esa oportunidad en estos días. Por eso es algo más que tenemos que dar gracias a Dios. ¿Okay? Entonces, todas las familias pueden hacerlo porque Jesús ha dicho: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recordemos, eso es algo bien importante que tengamos muy presente, que siempre que como familia nos vamos a reunir a la oración, al rezo del Santo Rosario, al rezo del Vía Crucis, sea la devoción que sea, ¿verdad? Al inicio de nuestra oración por la mañana, al bendecir los alimentos, etcétera. Ahí está Jesús presente. Primero porque Él lo prometió y Él lo dijo. Mateo, capítulo 18, versículo 20. ¿Ok? Y ¿por qué no intentar hacer comunidad? Me encanta esto, ¿verdad? ¿Por qué no intentar hacer comunidad? Rezando los domingos con más familias, por ejemplo, vía Skype, u otros sistemas de audio o videoconferencia. Aprovechando las tecnologías modernas. Por turno podemos hacer que nuestros hijos lean o alternar las voces de matrimonios o familias conectadas. ¿Ok? Recordemos que los cónyuges son el signo del misterio pascual. Wow. Esto, I love it, me encanta. Recordemos que los cónyuges son el signo del misterio pascual que se celebra en cada Eucaristía. Por eso, como dije al principio, los domingos, a sentarnos a participar. Esa palabra, perdón, se me atramboloquea la lengua. Okay. Participar, como lo hacemos cuando vamos al templo, cuando tenemos la oportunidad de ir al templo. Pues recordemos que nuestro hogar se convierte en ese momento en el templo doméstico, ¿verdad? Los esposos, por lo tanto, el recuerdo permanente para la iglesia de lo que acaeció en la cruz, el misterio pascual, o sea, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con esto están citando Amoris Laetitia número 72. Y entonces nos sigue diciendo este documento que esto es una profecía, ¿ok? Y aquí no estamos hablando tanto de anuncio del futuro, no. Esto es, o sea, estamos llamados a ser profetas, como lo que se conoce en nuestro bautismo, la triple misión de Cristo, de ser sacerdotes, o sea, el sacerdocio común de los fieles, reyes y profetas, ¿verdad? Y aquí el profeta se
la función es anunciar y denunciar. Por eso los esposos se convierten en profetas, o sea, de un anuncio encarnado en una vida cotidiana hecha de pequeños gestos de amor, de caridad, de fraternidad, que expresan el don mismo de sí mismo, que expresan el don de ser uno mismo. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, que Matthew Kelly, un autor católico de anglosajón y aquí de los Estados Unidos, dice que los cristianos estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos, o sea, a ser santos. La santidad es la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, termina aprovechando este tiempo un tanto extraño para acoger y vivir con el Espíritu en nuestras casas y redescubrir la riqueza y el don de nuestra iglesia doméstica junto con Jesús que vive con nosotros, ¿verdad? Hermanos, una vez más les recuerdo, este es un tiempo para redescubrir ese aspecto cristiano de nuestra vida, el ser iglesia doméstica. Y para eso tenemos que leer la palabra de Dios, vivir en oración, reeducar a nuestros hijos en la fe, ¿verdad? Yo siempre digo que los católicos tenemos la necesidad de reeducarnos en la fe. Eso es algo que yo siempre insisto, le he dicho montones, no sé cuántas veces, pero lo seguiré diciendo. Los católicos tenemos que reeducarnos en la fe, mis queridos hermanos, ¿verdad? Como le dije ya previamente, le mencioné, todo esto lo voy a poner en los enlaces, ahí a la parte de abajo. Así que, y te pedimos que, pues, ya casi para terminar, que si te gustó este video, le des un like o me gusta y que te suscribas a nuestro canal. Pero que más aún, hermano, más aún, comparte este video, hermanos. Compártelo con tus amistades, con tu gente de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Compártelo este video, ¿ok? 1.000.000 de gracias por darse a la tarea de ver este video y todos los videos que publicamos con mucho amor para ustedes, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y nos despedimos y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1.000.000 de gracias. Dios me los bendiga a todos. Amén. Bye. El Ministerio Católico Nahuín agradece su gentileza y el tiempo que han dedicado para ver estos videos. Si te ha gustado este video, te pedimos que le des like o me gusta y compartas estos videos con todas tus amistades. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal del Ministerio Católico Nahuín. Gracias, muchas gracias. Y que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.